larga temporada de hacer videos, voy a continuar con esta exposición del derecho natural. Les ruego que me disculpen cuando me demoro. Yo hago todo lento, pero lo hago. Bien, en este video vamos a ver el capítulo primero, que se llama el análisis de la justicia y de lo justo, y vamos a ver las secciones 1 y 2, que son el análisis del punto de partida y de la fórmula de lo justo, o de la fórmula de la acción justa. Vamos allá. En el video pasado habíamos visto que Hervada no parte de conceptos, ni de genealogías, ni de estudios eruditos, sino de un hecho tan de experiencia cotidiana que parece innecesario hablar de él. Pero el hecho era este, que nosotros, las personas, llamamos nuestras a ciertas cosas. Las personas tienen cosas. Y cuando decimos eso, lo decimos en un sentido distinto, y eso es algo que podemos captar de un modo casi que intuitivo. Lo decimos de un modo distinto cuando decimos que un perro tiene algo, ¿no? Las personas tenemos cosas y el modo de tenerlo va más allá de la fuerza física o el deseo, que es como lo que pasa cuando decimos que un animal tiene algo. Bien, pues sobre este hecho fundamental vamos a partir aquí. Esto lo va a reformular Hervada con una frase: las cosas están repartidas. O sea que no todo es de todos. Las cosas están repartidas. ¿A quiénes? A personas concretas, no a las grandes colectividades, no a la humanidad, no a la especie humana. No, las cosas están repartidas a personas. Eso no quiere decir que no puedan estar en cabeza de personas jurídicas, eh, como las corporaciones o como el Estado. Pero vamos paso a paso. Las cosas están repartidas a personas. No todo es de todos. Esta afirmación es muy distinta, hay que tenerlo en cuenta, a decir que todo está repartido. Todas las cosas están repartidas. Y mucho menos a decir que todas las cosas sean objeto de propiedad individual. Eso es distinto. Simplemente las personas tienen cosas que son suyas. Y sobre este hecho tan elemental se construye toda la predicación de nuestra teoría sobre lo justo. ¿Por qué? Porque toda predicación de justicia presupone que haya algo suyo que dar. No en vano, la fórmula de la acción justa es dar a cada uno lo suyo. Pues si no existen cosas suyas, no hay nada que dar. Ahora, voy a leer una parte de la introducción crítica y voy a hacer énfasis en algo que casi siempre pasa de lado. La justicia tiene ocasión de ejercerse solo después de que algo ha sido atribuido a alguien. Es decir, cuando alguien puede decir, al menos en cierta manera o bajo cierto aspecto, que ese algo es suyo. Acá lo que quiero llamar la atención es en esta frase: al menos en cierta manera o bajo cierto aspecto. Después de esta frase hay una nota de pie de página. Y obviamente yo sé que casi todas las personas que leen cualquier texto se saltan las notas de pie de página, pero acá hay cosas muy importantes. Y lo que voy a leer es la nota de pie de página número 11. El inciso de alguna manera, bajo algún aspecto, es importante. Hay veces, en efecto, en que el sujeto no tiene todavía la cosa como derecho, jus in re. Pero en cambio, es derecho suyo que le sea atribuida la cosa, jus ad rem. Por ejemplo, porque le ha sido prometida o porque se ha cumplido con todos los requisitos para que le sea entregada. Cuando la persona tiene un jus ad rem, el acto de serle atribuida la cosa es un acto de justicia, pues ciertamente la cosa, bajo ciertos aspectos, era suya, ya constituida en derecho suyo, bajo la forma de un jus ad rem. Es decir, estamos hablando de distintas formas de pertenecerle la cosa. Y esto nos adelanta
a una idea que es la pluralidad del derecho, la pluralidad de títulos, la pluralidad de medidas, cómo existen distintas maneras de ejercer un derecho y de predicar un derecho. A mí me parece esto supremamente importante, porque creo que en la mentalidad moderna pareciera que toda nuestra concepción o nuestro modo de entender los derechos o las cosas suyas es entender que todo es propiedad y, y todo es propiedad en el sentido en que es propiedad la mercancía sobre los bienes muebles. Por eso, cuando decimos que algo es nuestro derecho, casi inmediatamente empezamos a pensar, es que tengo derecho a disponer de él, tengo derecho a transferirlo, tengo derecho a negociarlo, a hacer con él lo que quiera. Pero eh, aprovecho esto para mostrar ya que existen distintas maneras de tener un derecho, distintas maneras de predicación de lo justo, y en este caso, esta diferencia entre el jus in re y el jus ad rem, que algunos podrían decir que no es una mención adecuada, porque son unas terminologías muy antiguas que se han usado de otra manera, pero lo que quiero mostrar aquí es que eh, con esta distinción, Herbada se adelanta para explicar cómo puede ser posible que existan relaciones de justicia que consistan en la atribución y cómo las cosas que son objeto de justicia distributiva, de alguna manera, aunque todavía no se nos hayan atribuido, pueden llamarse cosas suyas, bajo cierto aspecto, tal vez no con la misma intensidad que las cosas sobre las que ya tenemos un derecho perfectamente consolidado, como sería, por ejemplo, pues no sé, el derecho de propiedad que yo tengo sobre este libro. Bien, voy a hacer una pausa porque si no se cansa el espectador. Lo que acabamos de decir, es decir, que es imposible que haya justicia si no preexiste el derecho, cosa que está en toda la tradición clásica, acá Bada no está innovando nada, se puede reformular con otra expresión. Esta expresión también ya la encontramos antes en la tradición tomista, especialmente, por ejemplo, la vamos a ver en obras de Piper. ¿Cuál es esa expresión? Que la justicia es acto segundo, o más bien, que el acto de justicia es un acto segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya justicia tiene que existir un acto primero, que es el acto de reparto. O para que exista cosa justa, tiene que haber, para que exista una acción que dé la cosa justa, tienen que existir cosas justas. Pero una vez que existen cosas justas, nos tenemos que preguntar, o cosas suyas, ¿por qué esto le pertenece a alguien? Y para explicar por qué esto le pertenece a alguien, nos vamos a encontrar un acto primero que se llama acto de atribución. Y respecto de los derechos positivos, esto es fácil de mirar porque pues generalmente son actos de dominio, actos de disposición sobre cosas nuestras, o actos de imperio. En general son actos de la libertad humana, ya sea un acto de mandar de la autoridad, hacer una ley que dice tales personas tienen derecho a tal cosa, un subsidio, o un acto de liberalidad, o un acto de disposición del derecho, ¿sí? Un acto de dominio. Yo quiero transferir mi libro a tal persona, lo vendo, lo dono, etc. Entonces, eso es muy fácil de ver respecto de los derechos positivos, es decir, de los derechos que surgen de la definición clásica es de la voluntad humana, yo diría, me gusta más decir que surgen de los actos de la libertad humana. Bien, pero en los derechos naturales también podemos ver un acto de atribución. Hay quien dice que el acto de atribución es la naturaleza humana. Lo que pasa es que la naturaleza humana no es un acto. Por lo que yo diría que en este caso el acto de atribución es simplemente el acto de ser persona. Eh, y ese sería el acto de atribución respecto de los derechos naturales. Pero esto nos va a poner en la, vamos, esto nos va a llevar a la idea, pues es fácil, de que la justicia no es, en principio, la virtud del reparto. Ojo, que eh, así se ha definido muchas veces y además hay una especie de justicia que consiste en repartir, que es la justicia distributiva.
porque esta afirmación, la justicia no es el arte la justicia no es la virtud del reparto, tiene que tomarse con ciertas reservas. ¿Qué quiere decir con que la justicia no es el arte del reparto? No es el arte de crear derechos, es el arte de reconocer, de dar los derechos que ya preexisten. Si nosotros nos fijamos, esta es una definición que hoy en día no parece tan evidente. Y quiero mostrarles un, un párrafo de una de las obras más influyentes de las últimas décadas sobre la justicia, donde vamos a ver una definición de la justicia en términos, pues, en mi opinión, radicalmente opuestos, aunque el autor de quien hablo diga que no son incompatibles los dos sentidos. Veamos, pues, por ejemplo, la definición de justicia o lo que, lo que Rawls tiene que decir sobre su forma de entender la justicia y la forma de entender clásica de la justicia que acá nos está hablando. Haya puesta sobre una versión en PDF de la teoría de la justicia de John Rawls. Y quiero mostrar esta visión porque me parece que contrasta muchísimo con la idea de justicia que puede manejar un autor como Herbada. Esto es importante porque yo creo que muchas veces en las clases de filosofía del derecho, justamente cuando se habla de teoría de la justicia, se habla de autores como Rawls. Quiero aclarar que Rawls dice que no hay tanto contraste, pero realmente sí hay. Vamos lo que dice Rawls, y recuerden que acabamos de decir que en esta noción clásica la justicia presupone la existencia del derecho. Pues Rawls aquí está diciendo: para nosotros, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Acá vemos claramente un modelo explicativo de la justicia que opera en sentido inverso a como Herbada estaba diciendo. Mientras que en el modelo de Herbada, la justicia va a ser una virtud que da el derecho que ya existe, esta noción de justicia es una noción en donde lo que se trata es de crear derechos que consecuentemente, se entiende, todavía no existe. ¿Cómo creamos cómo las grandes instituciones crean esos derechos y deberes fundamentales, por ende, no preexistentes? Fíjense que aquí mismo Rawls va a reconocer de alguna manera que lo suyo no es exactamente lo que dice Aristóteles. Ahora, lo que va a decir Rawls es que es un complemento, pero miren lo que dice. Es evidente, en el sentido más específico que Aristóteles da a la justicia y del cual se derivan las formulaciones más familiares, es el de abstenerse de la pleonexia, esto es, de obtener para uno mismo cierta ventaja apoderándose de lo que pertenece a otro. Bla, 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 bla. Es evidente que esta definición pretende aplicarse a acciones si se piensa que las personas son justas en la medida en que tienen como uno de los elementos permanentes de su carácter el deseo constante y efectivo de actuar justamente. Sin embargo, la definición de Aristóteles presupone claramente una explicación de lo que propiamente le pertenece a una persona y de lo que le es debido. Perdonen que si ha salido en la pantalla las cookies del computador. ¿Qué quiere decir? Acá Rawls está diciendo, sí, yo reconozco que autores como Aristóteles, para hablar de la justicia, exigen que se hable del derecho. Y luego va a decir que pues justamente es necesario saber cómo nacen los derechos y nuevamente va a decir la explicación que yo doy de la justicia es la explicación de cómo nacen los derechos, siendo una explicación mucho más profunda que las explicaciones tradicionales. Solo quería mostrar esto para demostrar cómo hay distintas maneras de ver la justicia y que justamente la forma en que Herbada la trata pues difiere de estas nuevas, bueno, no tan nuevas, ya lleva varias décadas, pero estas visiones de la justicia.
que son principalmente visiones de cómo crear derechos. Estas son visiones que presuponen el derecho. Acabamos de decir que, según esta visión, la justicia es un acto segundo, es decir, es imposible hablar propiamente de justicia donde no hay derecho y por lo tanto donde no ha habido algo que dé lugar al derecho, lo que llamábamos acto de atribución. Pero esto nos lleva directamente a la cuestión del derecho injusto. ¿Cómo es que tantos naturalistas pueden decir que tal o cual derecho es injusto? Por ejemplo, ¿por qué desde el derecho natural o desde distintas teorías que aceptaban y defendían la existencia del derecho natural, se decía con tanta recurrencia que el derecho nazi es un derecho injusto? Pues bien, esto mismo se va a preguntar Herbada. Y ante esta pregunta, Herbada va a decir dos cosas. Primero, en estricto sentido, cuando se dice que el derecho tiene que someterse a unos criterios de justicia, lo que se está diciendo es que el derecho positivo o la ley positiva están supeditadas no a los criterios de la justicia, sino al derecho natural. Es decir, ¿cuál es ese límite con el que confrontamos y determinamos eh, la, la licitud o la justicia del derecho positivo? No la idea vaga de justicia, sino el derecho natural. Ahora, dicho lo anterior, hecha esa precisión, que lo que realmente deberíamos decir es que el derecho positivo está sometido al derecho natural o se enjuicia de conformidad con el derecho natural, vamos a darle cierta amplitud en el lenguaje y vamos a examinar qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que el derecho puede ser injusto o no. Pues Herbada dice, esto solo se puede sostener si se da por supuesto la existencia de un derecho natural. Es decir, si se da por supuesto que no todo el derecho nace de una atribución que venga de un acto de libertad, voluntad o poder humano. ¿Por qué? Porque si damos por supuesto, si partimos de la premisa de que solamente el derecho solamente nace de un acto humano de creación de leyes, por ejemplo, entonces tenemos que darle razón a autores como Kelsen cuando dicen que la, la noción clásica de justicia, de dar a cada uno lo suyo, termina siendo una manera de legitimar cualquier cosa que diga el legislador. Por supuesto, si el único derecho que existe es el derecho creado bueno, por un acto positivo, no necesariamente el legislador, pero si la voluntad humana es la única fuente del derecho, pues esa voluntad humana no va a tener un límite. Es decir, si lo suyo es solo, por ejemplo, lo que dice el legislador, pues efectivamente yo no puedo decir después que lo que diga el legislador es injusto. Esto lo dice explícitamente Herbada. Me permito citarlo. Esta es la gran tragedia del positivismo jurídico. La negación del derecho natural comporta el vaciamiento de la cuestión de la ley injusta, pues la hipótesis de la ley injusta no puede en rigor darse. Puesto que la justicia es disposición a cumplir la ley y solo existe la ley positiva en la hipótesis positivista, no hay más justicia que la conformidad con la ley positiva. Nuevamente, para recapitular, esta idea de que el derecho o la ley, porque muchas veces cuando se dice derecho injusto se está hablando de derecho injusto, solo se podría llamar injusto si hay un derecho preexistente a los actos de atribución positiva. De lo contrario, Kelsen tiene razón. Prosigamos ahora con el análisis de la segunda parte de este capítulo, que tiene por objeto la explicación de la fórmula del acto justo
Digo fórmula del acto justo y no fórmula de la justicia, aunque Herbada muchas veces lo llame fórmula de la justicia, por la siguiente razón. Aquí, más que estar describiendo el hábito o una perfección de una persona, estamos describiendo una acción, dar a cada uno lo suyo. Vamos a analizarla palabra por palabra y resulta bastante más complejo de lo que parece, porque parece muy fácil y no lo es tanto. Primera palabra, dar. Con dar tenemos el siguiente problema, que la palabra dar en derecho quiere decir entregar la propiedad o transferir el derecho real de dominio. Y en ese sentido, dar puede ser, en algunos casos, sonar más propio de un acto de atribución que de un acto de justicia. Bueno, eso ya aplicaría en las aclaraciones que hicimos cuando hablábamos del jus ad rem y demás. Bien, el segundo problema es que dar en el lenguaje vulgar es simplemente entregar físicamente algo, hacer algo así. Si hubiera alguien que lo recibiera, eso sería dar. Pero aquí, dar, lo importante es que dar tiene un sentido mucho más amplio. Puede ser entregar, devolver, abstenerse de algo, garantizar algo. Es decir, es una serie de acciones y omisiones que responden a la deuda. O sea, es la acción debida. Y esto puede concretarse en una gran cantidad de acciones. Ahora, todas estas aclaraciones las hago porque no ha faltado quien critique la fórmula clásica de dar. Entonces, para esto voy a ir a citar a uno de los grandes autores de la filosofía del derecho, pero por supuesto, cuando uno está buscando algo. Bien, este gran autor es nada menos que Immanuel Kant. Miren lo que dice respecto a la formulación de Ulpiano de los principios, de los preceptos del derecho, que es donde clásicamente encontramos esa definición de dar a cada uno lo suyo. Dice que hay que reformularla. Y la reformulación sería esta. Entra en una sociedad con otros en la que a cada uno se le pueda mantener lo suyo. Y cuando se le pregunta por qué va a reformular la fórmula de la justicia, va a decir, si esta última fórmula se tradujera como da a cada uno lo suyo, formularía un despropósito, porque no puede darse a nadie lo que ya tiene. Por consiguiente, si ha de tener sentido, tendría que decir así, entra en un estado en el que pueda asegurarse a cada uno lo suyo frente a los demás. ¿Qué tiene que decir Herbada respecto de una crítica como esta? Pues en este libro, que está dirigido a bachilleres y a estudiantes de primer año, ¿qué es el derecho? Una edición vieja, tal vez no estén acostumbrados a ella, es la edición creo que de 2002. Pues aquí que habla tan claro dice, es que esto es un patinazo. Acá Kant patinó. ¿Por qué? Primero, por la pluralidad que tiene la palabra dar en la fórmula filosófica. Puede ser entregar, puede ser transferir el dominio, sí, pero puede ser también respetar, puede ser devolver, puede ser abstenerse de molestar. O sea, no causar daño ya es una forma de dar. Y lo segundo es pues algo muy básico y ya lo habíamos visto anteriormente, y es que las cosas pueden estar fuera del dominio de su titular. Ahora les voy a mostrar con un ejemplo práctico, pero pues va a requerir un poquito de su imaginación, cómo una cosa puede estar fuera del dominio de su titular y cómo alguien tiene que darla. Esperen un momento, va a haber otra captura de pantalla. En la página de EUNSA, si yo le diera seleccionar aquí, hiciera clic en añadir el carrito y comprara este libro, esta es una página española, pues ese libro ya sería mío, pero se demoraría como un mes en llegar. Bueno, no sé cuánto
usualmente las cosas me llegan como en un mes y pido cosas del otro lado del mundo. ¿Qué tendríamos? Una cosa que tiene un titular, yo, pero que no está en poder de su titular. En el momento en que yo le dé clic a este botón, existirá una cosa en las bodegas de EUNSA que será de titularidad mía, al otro lado del mundo. Se ve claramente cómo estas personas que tienen en ese momento el libro pueden dármela, y así, mi querido Immanuel Kant, es que se puede dar a alguien lo suyo. Ahora voy a cerrar esto. La otra aclaración que hace Herbada respecto de el dar a cada uno lo suyo es que dar no es una norma. Es decir, existe una norma que es debe darse a cada uno lo suyo, ¿sí? Que sería el precepto de la justicia, pero dar a cada uno lo suyo no es en sí mismo, ese dar no es la descripción de una norma, sino la descripción eh, de, un, eh, de un hecho, el acto humano de dar. O si quieren, incluso si lo tomáramos solamente como una definición de la virtud de la justicia, sería una disposición de la persona, lo cual ya es, nuevamente, pertenece a lo fáctico, no a lo normativo. Y esto es una forma en que Herbada le responde a Kelsen a su crítica contra esta fórmula de la justicia, de dar a cada uno lo suyo, porque Kelsen dice que esta fórmula resulta ser, debe darse lo que debe darse, o sea, lo suyo es lo que debe darse, y el supuesto dar sería realmente un debe darse. Pues no. Herbada es muy enfático en que estamos frente a una afirmación que pertenece al terreno de lo fáctico. Dar es un hecho. El siguiente elemento tiene una gran importancia y a veces no la advertimos. Me refiero a cada uno. ¿Qué significa que hay que dar a cada uno lo suyo? ¿Quién es ese cada uno? La palabra que sigue después de cada uno nos lo indica, lo suyo. Pues cada uno es cada titular de un derecho, o cada uno es cada ser de quien se puede predicar que algo es suyo. En otras palabras, estamos hablando de cada persona. Fijémonos en la palabra cada. Cada es una palabra distributiva, es decir, es, es una palabra que gramaticalmente nos está remitiendo a cada, a cada, a los miembros numerables de un conjunto. Quiere decir que no estamos, o sea, no estamos mirando al conjunto como tal, sino a los miembros. Estamos deteniendo la mirada, individualizando la mirada en esos miembros. Le damos una importancia individual, vale por sí mismo, no en tanto miembro de un conjunto. Acá la importancia nuevamente la tiene cada miembro, cada ser que pueda llamarse sujeto de derecho, cada persona. Prima la persona sobre las totalidades. Es decir, esta no es una justicia, ya lo hemos dicho anteriormente, que se refiera a las grandes totalidades. Esto no es la justicia del pueblo, no es la justicia de la nación, no es la justicia de la humanidad. Las injusticias no se cometen contra la humanidad, aunque hay ciertas visiones de los derechos humanos que así lo dicen. No, la injusticia se comete contra cada individuo particular. Los titulares de los derechos humanos no es la humanidad, es cada persona en concreto, la más insignificante de las personas si se quiere, pero esa es la titular de la acción de justicia.
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es que no han faltado las visiones de la justicia que por aspirar a mucho terminan sacrificando eh, al, al verdadero protagonista de la justicia. Es decir, por aspirar a darle justicia a la humanidad, a la nación, al pueblo, sacrifican o pueden sacrificar los derechos o la misma existencia de ciertas personas. ¿Y qué logran con eso? Una cruel mentira, porque por darle supuestamente justicia a la totalidad, terminan eh, cometiendo injusticias contra particulares y finalmente no se le da ninguna totalidad, dado que es imposible la totalidad sin sus miembros. Una totalidad a la que le falta a uno no es una totalidad finalmente. Y el bien común a expensas de algunos, pues no es bien común. En el mejor de los casos será un bien de la mayoría. Entonces acá tenemos una definición que parece mínima de la justicia, pero que va a ser la única que a la larga logre garantizar esas supuestas pretensiones maximalistas. Porque reflexionemos en esto, dar a cada uno lo suyo siempre es la mejor manera de dar a todos lo suyo. La centralidad de la persona, la centralidad del cada uno nos implica también la centralidad del caso concreto. Quiere decir que lo que más pesa en la justicia, en definitiva, son los casos particulares. La justicia no tiene, o los oficios que tienen que ver con la justicia, no tienen por fin último la construcción de grandes conceptos, eh, la determinación de las grandes instituciones, sino hacer justicia en cada caso concreto. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un terreno práctico, con todas las consecuencias epistemológicas que eso va a generar y que se tendrán que ver después. Por ejemplo, incide en, en el grado de precisión esperable, las características de esa verdad práctica, etc. Yo quiero resaltar esto, es decir, que la centralidad del cada uno es la centralidad del caso concreto y la vocación de la ciencia jurídica y del arte del derecho a los casos concretos, porque, repito, la ciencia jurídica ha tendido a verse a ella misma como un oficio de construcción de grandes conceptos. Y sin negar que haya algo de construcción de conceptos en la ciencia jurídica, no se puede negar que es una construcción que tiene un fin práctico. Y ese fin práctico es darle a cada uno lo suyo. Ahora, si se mira también las prácticas eh, de quienes se dedican a estudiar derechos humanos, quiero dejar esbozada esta idea solamente, y la quiero dejar esbozada porque desarrollarla sería muy demorado, pero esto no lo digo tan solo respecto de los grandes teóricos del derecho, sino también de los estudiosos y de las personas que aplican los derechos humanos, porque existe también una tendencia a volver muy abstractos los derechos humanos a expensas de la consideración de su titular y de lo que ese derecho significa para su titular, cosa especialmente preocupante respecto de un derecho en particular, el derecho a la vida, que no puede ser limitado para su titular, porque para un titular concreto no se tiene una vida limitada, no se tiene, no se medio vive, se está vivo o no. Y respecto del derecho a la vida, yo veo que muchas veces la tendencia es a definir en abstracto el derecho a la vida y a decir, esta protección no es, no es una protección absoluta, pero tampoco es una desprotección absoluta porque hay un balance y hay una ponderación en abstracto. Pero para un titular de derechos en abstracto, la ponderación abstracta, el respeto abstracto, un derecho, un respeto más o menos a la mayoría de, el respeto del derecho a la vida a la mayoría de personas
y la permisión de su relativización solo en ciertos casos concretos, pues al titular del derecho a la vida poco le importa que en la mayoría de los casos se reconozca cuando está él en una de las causales de relativización. Y creo que en esos casos concretos de derecho a la vida hay una hiperabstracción que en últimas está olvidando que el derecho o que la fórmula de la justicia es a cada uno, no a grandes abstracciones, no a grandes colectividades. La tercera característica que Herbada vincula a cada uno, o que Herbada vincula a la centralidad del cada uno, es la prohibición de la acepción de personas, es decir, la prohibición de la discriminación. ¿Por qué? Porque se le da a cada titular de derecho porque tiene el derecho y con independencia de cualquier otra circunstancia. Todo el que tenga derecho podrá exigirlo. A todo el que tenga derecho se le debe dar por el hecho de que tiene el derecho y eh, prescindiendo de consideración de circunstancias irrelevantes. Es decir, cada uno solo lo podemos entender en el contexto de esta definición vinculado o referido a, al derecho, a lo suyo. Entonces, cada titular de derecho recibirá su derecho por ser titular de derecho y por ninguna otra razón adicional. Estamos mirando a la persona con relación al derecho, a la causa del derecho, al título del derecho y ignorando todas las demás condiciones. Es decir, miramos a la causa y no a la persona en terminología clásica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a presentar, por ejemplo, a un cargo público que se asigna en virtud de un examen, ¿sí? Voy a mirar mi relación con la causa de ese derecho, es decir, el título, el examen, cómo me fue en el examen, y voy a olvidar, y me van a dar ese cargo porque saqué o cumplí las condiciones necesarias para la repartición, y no van a mirar quién soy, no van a mirar ni mi apellido, ni mi procedencia, ni mi religión, ni nada distinto a lo que se estipuló que crea ese derecho. Van a dar el derecho por la causa del derecho, no por la persona. Entendiendo que si miraran quién soy para darme el derecho o para negármelo, si miraran cualquier otra característica, ingresos, la religión, el partido político, lo que sea, estuvieran mirando qué tipo de persona soy y no a la causa del derecho, estaríamos cometiendo una injusticia, tema que miraremos después en acepción de personas. Nos queda el último término de esta definición de la fórmula de justicia, lo suyo. Este término, agotarlo requeriría un semestre, un año, un estudio muy detallado. Acá solo lo tocaremos superficialmente. Ya podremos, con la lentitud que me caracteriza, podremos revisarlo después. De momento solo voy a mencionar brevemente lo que Herbada menciona en el acápite correspondiente y lo voy a hacer brevemente porque no es bueno prolongar tanto los videos y este está muy largo. Entonces, primera cosa, ¿qué es ese lo suyo? Pues no es una idea importante, mucho menos es una norma, es una realidad, una cosa. Pero cosa es una palabra que engloba muchos tipos de realidades. Entre ellas, Herbada menciona, por ejemplo, bienes y males. Y es curioso porque nosotros no tendemos a pensar en una pena como el derecho del delincuente. A veces la miramos como el derecho de la sociedad, pero también, y esto es una idea que no es exclusiva de Herbada, la pena puede considerarse un derecho del delincuente. Es lo suyo, lo que le corresponde. Esto no quiere decir, y dejo claro, que las penas no se puedan modular, no se puedan suspender o
incluso no se puedan indultar. Pero en principio Herbada dice, dentro de la noción de derecho cabe la noción de una carga, de una pena. Pueden ser cosas materiales e inmateriales. Cuando se habla de cosas materiales e inmateriales, se refieren pues a cosas eh, abstractas como por ejemplo el buen nombre, y ya cosas físicas o cosas, si quieren, con masa. Eh, Se puede referir a relaciones. El Badice también puede llegar a ser una persona, y por supuesto esto hay que entenderlo contextualizando en el sentido de que hay muchas maneras de predicar lo suyo, muchas modalidades de lo suyo, y que lo suyo no siempre es propiedad. Así que tranquilos, no estamos hablando de que se esté defendiendo la esclavitud, sino por ejemplo de la necesidad de reconocer que una persona es hijo de otra. Eso es todo, tampoco hay que extremar las interpretaciones de esa frase concreta que dice ahí. Bien, la segunda, y es más importante, es que lo que sea esa cosa tiene que tener cierto grado de exterioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar de alguna manera por fuera del sujeto. Tiene que tener, sí, tiene que estar de alguna manera por fuera del sujeto. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que lo que está exclusivamente por dentro del sujeto no es objeto de derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es objeto de derecho, por ejemplo, el puro pensamiento, la pura creencia, la pura fe o los puros sentimientos. Eso no hace parte del objeto jurídico. Que hará parte de lo jurídico? Aquello que puede ser interferido por otros, aquello que puede ser objeto de una acción de otro. Mi puro pensamiento el otro ni lo conoce, o lo que yo crea, si no lo manifiesto, es inaccesible a las personas, o lo que yo sienta también. Incluso puedo engañar a otro respecto de lo que pienso, respecto de lo que creo, respecto de lo que siento. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la dimensión jurídica de todo eso? Pues la dimensión jurídica es la manifestación de ello. No es mi pensamiento. Decirme que yo puedo pensar lo que quiera, no tiene, que tengo derecho a pensar lo que quiera, no tiene ningún sentido jurídico. Tengo derecho a mi pensamiento, se refiere a la manifestación de mi pensamiento, ¿sí? Eh, Tengo derecho a creer lo que quiera, es la manifestación de mi creencia, el ejercicio de mi creencia, su ejercicio público. Puede creer lo que quiera siempre y cuando no lo manifieste, no tiene ningún sentido jurídico. Como tampoco tiene sentido jurídico decir eh, que el derecho tiene que ver con los sentimientos, que no, es, es solo la dimensión externa. Y otra cosa que es importante resaltar, y no me cansaré de resaltar, es que lo suyo es distinto a su derecho de propiedad. Hay cosas suyas que no son propiedad. Por ejemplo, es el ejemplo que pone Herbada, el derecho del arrendatario. Los que una persona que vive en arriendo puede decir que está en su casa. Sí, en cierto sentido, los derechos se predican distinto. Y ojo, insisto, no todos los derechos son propiedad, y una enfermedad de esta época es justamente tratar de dar regulación a derechos que no son propiedad, de la regulación propia de la propiedad sobre la mercancía. Creo que esto sí no lo dice Herbada, pero creo que una crítica que se le puede hacer a este mundo es que trata todo como mercancía, todo con las reglas de la mercancía, y no, lo suyo no es necesariamente su propiedad, aunque evidentemente lo incluye. Y bueno, este video ya está muy largo. En otro video analizaremos el resto del capítulo. Chao.